Hoy estamos desde Sintra, una ciudad colindante de Lisboa, específicamente desde la hacienda da Regaleira, para brindarles nuevos contenidos, agradecerles su preferencia este año y dejarlos invitados para una nueva entrevista. Quédense en línea. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencia de Palabra. Este es un trabajo que nace de las páginas de Librería Remus con el gentil auspicio de Clínica Psi de Santiago y hoy que nos alberga acá el Café El Árbol en la calle Huelén de Providencia. Hoy estamos con un invitado especial, es un honor tener a Carlos Gustavo Mota. Él es doctor en Psicología de la Universidad del Salvador, psicoanalista, cineasta, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, a la librería Remus, que hace que esto sea posible, a vos también, a Natalia, A Pablo, al equipo completo. a todo el equipo. Queríamos partir preguntándote por los lazos entre psicoanálisis y cine, especialmente al tanto y conociendo que a través de la FAPOL, la Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, están creando redes de psicoanálisis y cine. ¿Cómo se entraman ambos discursos? La red de cine y psicoanálisis de FAPOL comienza a crearse en la Escuela de la Orientación Lacaniana a través de su responsable, que es Ana Meyer, la asesora, que es Flori Kruger, y a partir de distintos colegas que hacen sus actividades dentro de lo que es la Escuela de la Orientación Lacaniana, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, en lo que es Santa Fe. Entonces, a partir de ahí se empieza a ubicar una experiencia, yo creo que tiene que ver con algo más que un comentario de una película, ¿no? Es decir, me parece que todos ubican directamente una articulación entre lo que pueden ser los conceptos del psicoanálisis y el cine. El cine, vos sabés que comenzaron prácticamente juntos, o sea, tienen casi como una fecha de inicio en 1895 con los hermanos Lumière. La proyección del La tren. proyección del tren, ¿no? Que llega a La Ciotat, que es la estación de tren en París. Y bueno, Freud, que uno podría decir que con el proyecto en psicología para neurólogos da como un inicio a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Que es un método, el psicoanálisis es un método que Freud inventa. Totalmente. O sea, hay dos invenciones. Uno puede decir que está el cine por un lado, el psicoanálisis por el otro, y que después tienen como una gran incidencia a lo largo del siglo XX, ¿no? Es decir, que en el siglo XX efectivamente ambas, podríamos llamarlo disciplinas, ¿qué te parece? Bueno, me parece que ahí es donde comienza el desarrollo tanto del cine como del psicoanálisis. Es interesante la analogía que haces con los hermanos Lumière, poniéndolos en el espacio y después, por ejemplo, cómo se empieza a reinventar con poética y ficción esta disciplina, con Georges Lumière, por ejemplo, con el viaje a la luna, este cineasta francés que hace Georges Méliès, que hace el viaje a la luna. Viaje a la luna. O sea, también podríamos hablar de un desarrollo psicoanalítico también con otros autores. Y relacionado con esto de cómo las disciplinas se van reinventando, ¿qué crees que tiene de cinematográfico la experiencia analítica y dónde podríamos hallar precisamente en el psicoanálisis momentos que quizás hayas visto en alguna película, quizás que el cine le haya enseñado el psicoanálisis? O Todo que un seminario lo que me preguntas. Mira, a mí me parece que el discurso de las personas, ¿no es cierto?, tienen que ver cada una con una ficción. En realidad estamos atravesados por distintas ficciones. Y creo que el psicoanálisis puede leer individualmente esas ficciones, que son realidades, las de cada uno, y que efectivamente el cine tiene su propia narratividad y que efectivamente también aborda o una ficción o una realidad, ¿no? Si quiere trabajar tanto un cine que puede ser de género como un cine documental.
Entonces, bueno, ahí comienza a haber, digamos, una especie de dilema entre qué es una ficción, qué es una realidad, digamos. Y bueno, me parece que es un motivo interesante como de articulación ese, ¿no? Buscar lo que por otro lado también Lacan hace, ¿no? Es decir, bueno, la diferencia entre realidad y real, digamos, y que me parece que últimamente a mí me está ocupando ese tema como investigador, ¿no? Y bueno, y la realidad o la verdad tiene estructura de ficción y así se va contraponiendo ambas Claro, máscaras. como que la verdad se semidice, ¿viste? Que es algo como que es algo habitual, ¿no? O Lacan en un escrito dice, yo la verdad soy una embustera, ¿no? Es decir, bueno, o la verdad hablo, bueno, una serie de variables en función de la verdad. Totalmente. Em, ¿Crees que un cineasta debería aprender de psicoanálisis o que un psicoanalista debería estar constantemente aprendiendo del cine? Esta retroalimentación mutua entre las disciplinas, alguna película, algún texto de Freud particularmente interesante que podría estar en las escuelas de cine o al revés, en las escuelas de psicoanálisis, que se podría leer de cine también a nivel teórico o audiovisual. Mira, yo creo que la gente es curiosa y hay gente que no es curiosa. Entonces, efectivamente, a lo mejor hay analistas que pueden interesarse del cine como cineastas que se interesan del psicoanálisis. Pero no habría que hacer como una especie de estándar en ese sentido, ¿no? Es decir, que me parece que cada uno puede ubicar una orientación posible en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda personal. Digamos, mi interés hacia el cine es una búsqueda personal. Digamos, yo soy psicoanalista y a partir de, de leer profundamente, digamos, las referencias y los escritos de Lacan, los seminarios, y meterme con las referencias, ahí fue cuando comencé con la investigación de las películas que Lacan vio. Libro que tenemos acá Sí. y que está disponible en Librería Remus, firmado por el autor. Firmado por el autor. ¿Y qué encontraste en esa investigación? Mira, primero encontré, ya te digo, primero estaba mi interés particular. Después empecé a notar que había distintas referencias muy acotadas. Generalmente había entre 12 y 13 películas que se mencionaban. Y a partir de esta investigación logré encontrar 23 referencias en función del cine y en función de las citas que Lacan hacía del cine, ¿no? Inferencias también había, ¿no? Como por ejemplo en el seminario 8 la transferencia habla de los blancos y negros de Visconti, y entonces la película que Visconti filmó en blanco y negro fue Rocco y sus hermanos, ¿entendés? Entonces a partir de ahí la inferencia tiene que ver también con el modo que vos lees el texto. Sokurov decía que, tremendo autor, Sokurov, un potente. Sokurov decía que el cine le debía todo a la pintura. ¿Y el psicoanálisis a qué le debe? Mirá, Sokurov hace cosas geniales con la cámara, ¿no es cierto? Y con sus travelings, son absolutamente famosos, ¿no? Eh, y los rusos tienen una formación eh, que abarca la cultura, ¿no? Si vos tomás como Bertov, ¿no es cierto? Toma Lumière y a partir de ahí accede a un documental como El hombre de la cámara, que registra todo lo que puede haber en una ciudad. Una analogía a la pulsión escópica, quizás. Sí, pero aparte meterse la cámara al hombro e ir por toda una ciudad y después la mujer era la montajista, ¿no? Entonces hace ese documental súper famoso, ¿no? El hombre de la cámara. Tiene que ver con un trayecto, como en algún momento hablábamos por fuera de la entrevista, con un itinerario de la persona que
parte de un interés, es decir, de su cultura. Entonces creo que el psicoanálisis y sobre todo Freud, con su ensayo El malestar en la cultura, ubica algo que resulta absolutamente actual, ¿no? Ese axioma freudiano de no nos sentimos cómodos en la civilización del presente. Entonces, esa incomodidad es actual, es una incomodidad que puede verse hoy en la precariedad económica, en los distintos discursos políticos, ¿no? Populismo, neoliberalismo, es decir, esto pasa en todo el mundo, no es que pasa en un sitio en particular, ¿no? Entonces, efectivamente, tanto el psicoanálisis, que yo creo que debiera ponerse como actualizar el malestar en la cultura, ¿entendés? Es decir, pues si no quedamos a veces atrapados en un mundo de citas, ¿no? Entonces el psicoanalista en una jornada puede hablar de lo que dijo Freud, de lo que dijo Lacan, pero me parece que hay como muchas cuestiones que un psicoanalista puede llegar a ver. Y el cine tiene esa posibilidad de entrada, de establecer una especie de cómo ver, ¿no? Ya, por ejemplo, Giorgio Agamben dice que el hombre es el único animal que va al cine, ¿no? Está bueno. Claro, claro, o sea, La diferencia, la continuación de todas las diferencias de pulsión e instinto y todo, sí, ser claro. sexuados, mortales, tener erótica, política y civilización. Respecto al retorno a Freud y el quiebre que hace Lacan con los postfreudianos, ¿crees que también podría existir una comparación o un símil entre lo que hace Godard con el cine clásico o lo que hace Lars von Trier con Dogma? Vos sabés que cuando Lacan habla de los postfreudianos está en realidad mencionando a Chris, a Hermann y Lowenstein, ¿no? Es decir, que no es que los postfreudianos son todos los que No, vienen todos, después claro. de Freud. Y luego está en su analista Y también. Lowenstein era nacionalista, o sea que bueno. Entonces, en ese sentido, Lacan, digamos, eh, ubica una operación, digamos, una operación que tiene ese nombre, Retorno a Freud, ¿no? Digamos, que todos sabemos que lo hace en función de ese sentido perdido freudiano, luego de las grandes controversias, me refiero a 1950, viste, Klein con Ana Freud, ese periodo se llama Grandes El Controversias. grupo independiente se forma ahí con Winnicott. Claro, entonces me parece que ahí es como una gran dispersión y que efectivamente creo que Lacan ubica un retorno a, a un sentido, digamos, de una obra como la de Freud. Y también que se dirige prácticamente a lo que él llama como una mala palabra, que es la contratransferencia, ¿no? Entonces, en este punto, la contratransferencia era dar sentido a las palabras del analizante. Y a veces, yo creo que ahí hay un punto en común, ¿no? Cuando hablamos de lo que puede ser un cine debate, porque yo estoy en contra a veces de lo que es el cine debate en el punto de lo que quiso decir el director. Y yo creo que el director no quiere decir nada, sino que se apropia de un texto, que generalmente ese texto se llama guión, que el guión puede ser o una creación personal o una lectura de un texto o una adaptación. Entonces es como ese realizador con su propio métier, digamos, puede efectivamente mostrar al mundo lo que él considera de esa ficción. Entonces, no sé si el director a veces está interpretando al texto, sino que se apropia del texto, ¿entendés? Entonces, me parece que por ahí sería más interesante, entonces, cuando hay una proyección de una película, ir al texto y a partir de ahí ubicar las variables discursivas sobre lo que en algún punto una película quiere decir, porque la película es una especie de dar a ver, ¿no? Vos estarás de acuerdo, como aparte vos sos cineasta también, o sea, Y las películas nos miran también a nosotros.
Exactamente. Creemos que la supremacía del autor es algo Bueno, bastante eso lo imaginario. dice Didi Uberman, cómo nos mira una película. Pero después hay un tipo que es bárbaro, que es Jacques Rancière, que tiene un texto que se llama El maestro ignorante, donde él ubica también eh, el lado del espectador. Y ese lado del espectador él lo llama espectador activo. Pero el espectador activo no quiere decir que pueda decir de la película cualquier cosa, porque a veces quien dice cualquier cosa es un crítico del cine, ¿entendés? Que a veces ni siquiera sabe de cine. O ni siquiera vio Entonces, la película muchas veces. o ni siquiera vio la película y tiene que ir a la redacción de su periódico para llevar a cabo, ¿no?, la presentación de la película. Entonces, en este sentido, el espectador activo es también ese espectador que yo te menciono a vos como el espectador curioso. Bueno, ¿de dónde surgió esto? El realizador, ¿qué otras películas tiene? ¿Entendés? ¿Qué tipo de... Vos hablabas de Sokurov. Sokurov hace una obra de su filmación. Es decir, que puede filmar determinadas películas, pero termina siendo una obra en conjunto. Y creo que Lacan hace eso, una obra en conjunto. Sobre todos estos temas vamos a seguir conversando con Carlos. Recomendamos este libro, Freud y la literatura, donde además el autor habla sobre algunos de estos tópicos, recorre el tópico de la cierta fenomenología y cómo la pintura, por ejemplo, también nos mira y nos interpela. En Ah, este texto hay un ensayo muy interesante sobre ello. Vamos al espacio de la Gravivia, es un espacio de lectura, de reflexión que nos presenta Librería Remus, y a la vuelta seguimos con Carlos Gustavo Mota. Esa mujer que mató a los peces, infelizmente soy yo, pero les juro que fue sin querer. Justo yo que no me animo a matar nada que esté vivo, hasta dejo de matar alguna que otra cucaracha. Doy mi palabra de honor de que soy una persona de confianza y mi corazón es dulce. A mi alrededor nunca dejo que sufra ningún niño o animal. Y bien, justo yo maté 2 pececitos rojos que no le hacen mal a nadie, ni son ambiciosos. Lo único que quieren realmente es vivir. Estamos de vuelta en la entrevista con el psicoanalista Carlos Gustavo Mota y vamos a preguntarle sobre su labor como director de cine. Carlos, sabemos que grabaste un cortometraje que fue premiado. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia tuya primero como psicoanalista y después como para centrarte y para sentarte detrás de cámara, para dirigir actores, para filmar. Nos contaste también fuera de cámara que estás grabando ahora un documental. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo comencé a formarme con José Martínez Suárez, que es cineasta argentino de la generación del 60. Está José Martínez Suárez y Manuel Antín, perdón. Adelante. Entonces, con él empecé con el estudio del guión durante muchos años y en el 2004, después de 4 años de estar con él, me dice, bueno, Carlos Gustavo tiene que filmar. Yo digo, no me animaba, ¿viste? La verdad que no me animaba. Y Es como el paso a recibir pacientes también. exactamente, exactamente. Bueno, pero aparte es como una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y entonces ahí me vi en un set con 23 personas, que conseguí un equipo estupendo, una gran actriz argentina que es María Fernanda Callejón y otro actor que es Marcos Martínez. Hicimos íconos de qué estará hecho el mañana, ¿no? Porque la convocatoria del canal en realidad era futuro, ¿viste? Y hay una frase de Víctor Hugo, que es un poema de Víctor Hugo, que el interrogante principal es ¿de qué estará hecho el mañana? Y ahí surgió hacer un homenaje a Godard, digamos que sobre Histoire du Cinéma, y bueno,
pude hacer un trabajo de found footage, ¿no? Found footage, para aquellos que no saben, es como el recorte de determinadas películas y de determinados fotogramas. Entonces, a partir de ahí, eh, teníamos un tiempo límite que eran 12 minutos. Entonces, en 12 minutos prácticamente conté la historia del cine, con una especie de metáfora, Adán y Eva, ¿no? Que de alguna manera, a partir de una manzana que se transformaba de verde a roja, explotaba y se transformaba en un cubo de rubí, y en cada cara del cubo de rubí aparecían todos los fotogramas que se habían visto en el inicio del cortometraje. Todo eso, no había tanta digitalización como hay ahora, o sea que fue un trabajo de hacer stop motion con la manzana, que nos costó muchísimo. Jorge Russo, que es un colorista muy importante en Buenos Aires, nos ayudó con el tema del color. Bueno, tuve un equipo fantástico, la verdad. Hugo Primero, que es el montajista de Puenzo, también me ayudó al montaje de ese corto, ¿no? Y se presentaron 752 personas y quedé como finalista. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, que es una tontería lo que te voy a decir, pero es el reconocimiento de algo, ¿no? De todo un esfuerzo, de un trabajo en equipo, y decidí continuar con Vera Gorali, que es una psicoanalista argentina. También me convocó para hacer, ella produjo Diván Argentino, y empezamos a hacer un documental que está en mi sitio que es www.carlosgustavomota.com.ar. Pueden ver ahí el material. Lo pueden ver el audiovisual. material. Entonces ahí está subido este largometraje que se llama Diván Argentino. Y ahora estoy haciendo, hace unos meses, porque hay como una investigación en lo que es el género y el transgénero, bueno, un documental sobre trans, se llama Trans Argentina. Y bueno, antes de venir acá, estuve terminando ya el casting, y creo que próximamente, así en 8 semanas, como el cine indica, vamos a hacer este documental. El rodaje, están en El rodaje, preproducción. sí, Claro. estamos en preproducción. Buenísimo. ¿Y qué autores, cineastas, te han inspirado en la puesta en escena? Por ejemplo, hablaste de Godard sobre este cortometraje premiado, galardonado. ¿Algún cineasta particular que te interese destacar o que te interese emular o aprender cuando diriges actores? Tarkovsky, A mí, mira, me gusta Godard porque es un cineasta que pasó por todos los formatos, ¿no es cierto? Y aparte hay algo que me gusta de él, que es cómo destaca el tema del sonido. Para mí el tema del sonido es fundamental en el cine, ¿no? Entonces, esas distintas capas que tiene el sonido, ¿no? Lo que pudo haber hecho, por ejemplo, hace poco Lucrecia Martel en Sama, ¿viste? Trabajar el sonido con esa espectacularidad, esa minuciosidad, eso me parece, digamos, una tarea fantástica, ¿no? Pero uno sí tiene como referentes, ¿no? Tanto, te digo, como incluso hollywoodenses, ¿no? También, o sea que no es solamente el cine europeo. Entonces, sí, pero tampoco podría decir uno, sino que voy tomando a lo mejor rasgos que puedan llamarme la atención, ¿no? Por supuesto está, viste, el tema del género o de los géneros en función de lo que puede hacer Woody Allen, pero antes de lo que hizo Bergman, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, me interesa ese cine que es meticuloso, con un tiempo especial, que para algunos es moroso, ¿no es cierto? Como un poco lento. Tarkovskiano. Tarkovskiano, di un seminario hace poco sobre Tarkovsky, digamos, que me parece... Bueno, tuve la suerte, mucho antes, yo, digamos, antes de ser así, de dedicarme al psicoanálisis, trabajaba en una agencia de cine publicitario,
y yo primero fui asistente de productor, después fui asistente de dirección, o sea que había siempre como una especie de interés en relación al cine, ¿no? Después el psicoanálisis me llevó a un estudio más minucioso y bueno, me dediqué de lleno al psicoanálisis, ¿viste? Y aparte soy profesor en la Universidad de El Salvador hace años, entonces me dediqué también a eso. Pero, ¿viste? El tema del cine estuvo, me parece que desde chico en mí, ¿viste? Crecí frente a un cine. Entonces, mis padres me llevaban de muy pequeño al cine, me dejaban a veces en el cine como si fuera una guardería, y en ese momento, estoy hablando de muchos años atrás, se pasaban 2 o 3 películas, como en un cine continuado, ¿entendés? Como Cinema Paradiso. Claro, exactamente, esa cosa medio italiana de mis padres, ¿viste? O sea, que vaya al cine. Que se queda ahí, claro. Oye, y bueno, y también Carlos es catedrático, es profesor de psicopatología, y en relación a eso es interesante cómo el cine, los guiones, cierta industria ha aprovechado los conocimientos psiquiátricos para armar personajes. Y no solamente psiquiátrico, también psicoanalítico, por ejemplo, lo ominoso en Freud, esto de encontrarse en lo familiar algo extraño. David Lynch lo trabaja, lo podríamos decir, bastante. También el tema, por ejemplo, el síndrome de Cotard. O sea, existe, por así decir, una utilización o de pronto una sobreutilización excesiva con el trastorno de personalidad múltiple, es un exceso ya burdo casi, donde Hollywood o cierta industria cinematográfica ha utilizado o ha tratado de transportar, muchas veces caricaturizándolo. ¿Qué te ha parecido esta importación? Y también, bueno, tiene como muchas variables las respuestas a tu pregunta, ¿no es cierto? Porque tiene como varias cuestiones, ¿no? El cine, me parece que se alimenta desde la industria, porque el cine es una industria con distintos formatos, ¿no? Y a partir de ahí van también surgiendo distintos géneros. Yo creo que hoy el cine, digamos, vos sabés que hasta el propio Godard en algún momento dijo que el cine ha muerto, ¿no? Pero el tema es que los formatos se empiezan a tener un concepto que se llama hibridez, ¿no? Es decir, comienzan a ser híbridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay artistas de cine que comienzan a transitar series. Y hoy, digamos, la generación actual, digamos, es más adicta a la serie que al cine, la verdad. O sea, está Netflix. Entonces, a partir de ahí, la cosa se complejiza un poco más con el tema del cine, digamos, porque ya no es, viste, la sala oscura, digamos, que la persona va, que se sienta, que se inmoviliza en la butaca, ¿no? Y a partir de ahí ve la pantalla, sino que eso se traslada al hogar, ¿no? Con una serie. Entonces se complejiza, digamos, las respuestas en relación al cine, que es el cine hoy, ¿entendés? Totalmente. Lucrecia Martel decía que Netflix ha salvado más parejas que cualquier otra terapia. Claro, claro. ¿Qué te parece Netflix? ¿Qué te parece la evolución de los formatos? ¿Qué te parece, qué es lo cinematográfico que se ha perdido o lo que se ha ganado quizás? Bueno, justamente, si te fijas digamos, en cómo evolucionó Netflix, primero eran simplemente como una repetidora de películas, ¿no? Y que no pasaban muy buenas películas, a decir verdad. Y después empezó a dividirse en géneros y ahora está produciendo realmente, digamos, series que son excelentes, ¿no? Series que son excelentes, que hay equipos de guionistas que trabajan sobre la adicción de la gente, que hace que vos termine un capítulo y que inmediatamente quieras ver el otro y no importa la hora que sea. Los arcos dramáticos adictivos. Claro. Entonces, me parece que también eso en algún momento eso va a cambiar. Digamos, el cine va cambiando, digamos. Por eso yo creo que si uno pudiera hacer una analogía cine-psicoanálisis, el psicoanálisis tiene que poner
tiene que ponerse a hablar en nombre propio, digamos, en el sentido de que ubicar, digamos, a los autores, Freud, Lacan, ¿no es cierto? Por supuesto a otros, del interés de cada uno, pero no estar repitiendo todo el tiempo lo mismo. Es como si uno viera 1000 veces la película de Chaplin, ¿no? Es decir, bueno, perfecto, es un clásico, es fantástico, pero en algún momento... Hay tiempos mejores. No, en algún momento ese gags que lo planeó Chaplin no va a causar gracia. ¿Entendés? Entonces hay un momento en donde tanta repetición sobre un decir me parece que no crea el efecto que debiera crear, y entonces el psicoanálisis comienza a veces a ser dejado de lado por otras disciplinas, como qué sé yo, las neurociencias, que viste, dicen que el psicoanálisis es antiguo. Esto yo lo escucho con mis alumnos, ¿no es cierto? Entonces, cuando me dicen eso, les digo que sí, que es tan antiguo como Shakespeare, ¿entendés? Entonces, que es tan necesario para un actor saber de Shakespeare como para un psicoanalista saber de Freud y de Lacan. Entonces, en este sentido, viste, lo clásico existe, digamos, no lo antiguo. Realmente, y se vuelve constantemente a ello. Claro, pasar de lo clásico a lo nuevo sería el trayecto, pero también con una voz propia. ¿Cómo sería la película de Freud o cómo dirigirías la película de Freud? Bueno, viste que hubo como muchas versiones de Freud, ¿no? No sé, lo tomaría de otra manera, buscaría más la idea actual de la película en función de lo que es el autorretrato y no la autobiografía, no lo tomaría de una manera cronológica. Como John Huston, que lo toma así. Claro, ¿entendés? Lo tomaría, digamos, como un recorte y vería, digamos, en todo caso, qué es lo que yo quisiera destacar de ese recorte, digamos, y que tiene que ver incluso con la teoría del autorretrato, que es el realizador que efectivamente ubica el recorte también en función de su propio interés, ¿no? Sobre la literatura... No hay de Lacan, por ejemplo. ¿No hay de Lacan? No hay de Lacan. No hay de Lacan. Sí, ¿No? había una broma en Facebook que iba a salir el Día de los Inocentes, iba a ser protagonizada por Sean Penn, pero la verdad no. Era parte del Día de los Claro. Inocentes. Sobre cine latinoamericano, sobre literatura latinoamericana, el psicoanálisis ahí. Recuerdo una profesora muy buena en la universidad, no voy a decir su nombre, pero decía que era difícil de pronto enfrentar a los pacientes en Chile con Lacan, porque Lacan estaba entendido desde una lógica cartesiana muy potente, esa era su opinión. De pronto me pregunto, y quizás podríamos polemizar o entrar a ver los puntos en común o las disidencias entre el psicoanálisis y la literatura latinoamericana o el cine mismo latinoamericano. La literatura latinoamericana es espléndida, digamos, me parece que es no solamente espléndida como un adjetivo calificativo, sino que evidentemente tiene una consistencia con sus autores, y el cine latinoamericano, digamos, se podría comparar en un momento con una etapa del neorrealismo italiano, ¿no? Digamos, en Brasil con el representante que es Glauber Rocha y el Cinema Novo, digamos, y que en Argentina tenía, viste, la incidencia de los 60 con directores de una talla y una envergadura muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que el cine latinoamericano se alimentó bajo la vertiente de la literatura, ¿no? De su literatura, y también de los avatares políticos. ¿Viste? No te olvides de que en algún momento Latinoamérica estuvo prácticamente hegemonizada con la dictadura. El cine ¿no? de guerrilla y con una respuesta. Claro, viste, o sea, como lo que se llama el cine militante, ¿no? Pero el cine militante también abrió, digamos, a grandes realizadores. O sea que
el cine también es social, digamos. El psicoanálisis es social. El inconsciente también. en lo social. Y sí, y digamos, por algo, viste, hay algo en función del lazo social, hacer un lazo social. ¿Qué significaría eso? Digamos, no es tener amigos, ¿entendés? O sea, es estar uno con el otro, con otros, y en un status quo social, digamos. Entonces, a veces también en algún momento se lo peyorativizó la cuestión de que el psicoanálisis no estaba con lo social. Pero y psicología de las masas y análisis del yo, el porvenir de una ilusión, Moisés y la religión monoteísta son ensayos donde Freud aborda lo social. Entonces también yo creo que hay, por eso digo, hay como que actualizar determinados textos en este retorno a Freud propuesto por Lacan, que no, a lo mejor no pudo hacer toda una operación hacia el retorno de Freud, y hizo, digamos, y ubicó una gran parte también en lo clínico, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que seguir haciendo avanzar al psicoanálisis con voz propia. De acuerdo a la subjetividad de la época. Exactamente. Para terminar, no queremos dejar de hablar sobre este libro de Carlos Gustavo Mota. Es un libro muy interesante, un opúsculo, y que sintetiza, yo no sé cómo lo hiciste, todas las ocasiones, o la mayoría de las ocasiones en que Freud habló sobre literatura, con fichas de los autores, e incluso un glosario al final sobre ciertos términos psicoanalíticos. Cuéntanos cómo surgió este libro. Hay muchas referencias de autores que te apoyaron, está Moti Ben-Yakar de la UBA, entre otros amigos que les agradeciste. ¿Cuánto te demoraste en hacer este libro y cómo surgió la idea de conjugarlo? El libro, digamos, en realidad es viste, como, bueno, vos como cineasta lo sabés, viste que el cineasta hace como obras, ¿no es cierto? Es decir, como una trilogía, ¿no es cierto? Esto forma parte de una obra, o sea, empecé con el tema del cine, pasé a la literatura, digamos, y también tengo, digamos, un trabajo en función de la pintura, ¿entendés? Entonces, es un trabajo de investigación de años, con un método prácticamente histórico, y yo creo que ahí sí puedo utilizar algo diacrónico, en el sentido del recorrido del autor, y bueno, voy tomando fundamentalmente siempre las referencias del autor. Entonces empecé con las películas que la cambió, luego, como a mí me interesa la construcción del guión, me metí con la literatura, pero en relación a Freud, y bueno, y ahora estoy haciendo el tema de la pintura. Que ¿Es el libro todavía que se viene? es el que se viene, pero va a tardar un poco ese. Va a tardar un poco. Es muy complicado ese. Me imagino. ¿Algún texto que sea particularmente preferido por ti, de los que están acá? ¿Algún texto de Freud y la literatura que te haya llamado la atención, que te haya marcado en tu vida? No, un texto que me parece que a veces nuclea a estos libros que uno tiene que ver con lo ominoso en Freud, ¿no? Con esto que resulta desconocido, pero a su vez inquietante, y que a lo mejor va formando parte del registro de lo real en Lacan, ¿no es cierto? Yo también estoy haciendo un trabajo sobre lo real de la imagen y tomo 3 películas. Una de Alain Resnais, que es Noche y Niebla, la otra es La Shoah de Latzman, y la tercera es Respite de Farocki. Entonces voy tomando distintos recortes que estos directores toman sobre el registro de lo real, ¿no? ¿Qué es lo real de una imagen, sino aquello que resulta innominado, imposible de soportar? Y lo que dice Lacan también en relación a una película de Louis Malle que se llama Calcuta, cuando dice que un director aborda lo real cuando efectivamente con su película da en el blanco, ¿no? Ubica el tema de lo real y dar en el blanco, que es
incluso un comentario que Lacan hace en 1979 en una revista francesa, comentando una película de Benoît Jacquot, El asesino musical, y nuevamente dice cómo un realizador se ubica en lo real y cómo el realizador, al ubicarse en lo real, puede dar en el blanco. Carlos Gustavo Mota, muchas gracias por estar con por nosotros. Favor, gracias a vos y gracias a todos ustedes. Agradecemos a todos por habernos acompañado, agradecemos a El Árbol acá en Providencia por habernos atendido, por prodigarnos un espacio, a Natalia Ruiz, a Pablo Aparicio por hacer de este programa algo posible, a Librería Remus que lo ha sostenido, y los invitamos a continuar con nosotros y acompañarnos en un próximo capítulo de Experiencia de Palabra. Cuídense.